En la próspera ciudad de Pompeya, bajo la sombra de un gigante dormido, miles de romanos despertaban cada día sin saber que su mundo estaba a punto de desaparecer para siempre. ¿Qué hacían en sus últimas horas? ¿Cómo era la vida en una ciudad que el tiempo congelaría en un instante de terror? Hoy te contaré la historia, no de su muerte, sino de su vibrante vida. Imagina el amanecer en Pompeya. El sol se asoma por encima del monte Vesubio, bañando las calles de piedra con una luz dorada. Los primeros en moverse son los esclavos y los panaderos. El olor a pan recién horneado se mezcla con el murmullo de las fuentes públicas. Las puertas de las lujosas domus se abren lentamente, mientras que en las modestas insulae, los apartamentos de varios pisos, la vida ya bulle con el ajetreo de familias enteras compartiendo un pequeño espacio. No era un despertar silencioso, sino una sinfonía de ruidos, el traqueteo de los carros de reparto, las conversaciones de los vecinos y el eco de los pasos sobre el pavimento. Para un pompeyano, este era el sonido de un nuevo día lleno de oportunidades. Lo que pasaba entonces en el foro te sorprendería. A media mañana, el corazón de Pompeya latía con fuerza. El foro no era solo un mercado. Era el centro de la vida política, social y económica. Comerciantes gritaban sus ofertas, vendiendo de todo, desde pescado fresco del Golfo de Nápoles hasta sedas exóticas traídas de Oriente. Políticos con sus túnicas blancas buscaban apoyos, sus voces resonando mientras prometían un futuro mejor para la ciudad. Los banqueros, los cambistas, cerraban tratos que movían fortunas. Podías ver a un senador discutiendo con un mercader o a una matrona rica, acompañada de sus esclavos, eligiendo las mejores telas. En las paredes, los grafitis nos cuentan sus secretos. Declaraciones de amor, insultos a rivales políticos e incluso anuncios de combates de gladiadores. El foro era un reflejo de la sociedad romana, vibrante, caótico y lleno de ambición. Nunca imaginarías cómo pasaban sus tardes. Cuando el calor apretaba, los pompeyanos buscaban refugio y placer. Las termas eran el lugar por excelencia. Hombres y mujeres, aunque en espacios separados o a distintas horas, acudían no solo a bañarse, sino a socializar. Pasaban del caldarium, la sala de agua caliente, al frigidarium, la piscina fría, mientras conversaban sobre los últimos chismes o cerraban negocios en un ambiente relajado. Había gimnasios para ejercitarse, bibliotecas para leer y jardines para pasear. Era el club social de la época. Para quienes buscaban emociones más fuertes, el anfiteatro prometía sangre y arena. Los combates de gladiadores eran el espectáculo más popular, un evento que paralizaba la ciudad. Familias enteras acudían a ver a sus héroes luchar, apostando por sus favoritos en una atmósfera de euforia y tensión. Y cuando la noche caía, Pompeya se transformaba. La mayoría de los ciudadanos se retiraba a sus hogares para la cena, la comida principal del día. En las casas ricas, los banquetes eran un despliegue de opulencia. Se recostaban en divanes mientras los esclavos servían plato tras plato, carnes exóticas, frutas y vino endulzado con miel. La conversación, la música y la poesía llenaban la noche, pero no toda la ciudad dormía. Las tabernas y los lupanares, los burdeles, abrían sus puertas. Las calles, ahora iluminadas solo por la luz de las antorchas, se llenaban de marineros, soldados y buscavidas. Entre risas, música y el tintineo de las copas, se tejían otras historias, las de la noche pompeyana, llenas de secretos y placeres prohibidos. Cada esquina tenía una historia que contar, cada puerta escondía un mundo. La vida en Pompeya era un tapiz de contrastes, riqueza y pobreza, ocio y trabajo, amor y violencia. Una ciudad llena de vida, que no tenía idea del destino que le esperaba. Despertaron un día de agosto del año 79, pensando que sería como cualquier otro, sin saber que sus rutinas, sus esperanzas y sus miedos quedarían inmortalizados bajo un manto de ceniza y piedra. Ahora no vamos a hablar de vulcanología. Hoy vamos a vivir, minuto a minuto, la desesperación, el terror y la agonía de las últimas horas de Pompeya.
La mañana del 24 de agosto del año 79 después de Cristo parecía perfecta. Las fuentes públicas ofrecían agua fresca y las panaderías, como la de Modesto, ya tenían el pan caliente listo. En el anfiteatro se preparaban los próximos juegos de gladiadores, y en el foro los políticos discutían asuntos triviales. Pero algo no estaba bien. Llevaba días habiendo pequeños temblores, casi imperceptibles, a los que los habitantes, acostumbrados, no daban importancia. Los animales, sin embargo, estaban inquietos. Los perros ladraban sin motivo aparente, y los pájaros habían dejado de cantar. Eran las señales silenciosas de una catástrofe inminente que los humanos ignoraban por completo. En las lujosas villas con vistas al mar, la vida seguía su curso de opulencia. Mosaicos, frescos y jardines exuberantes eran el escenario de una élite que se creía invencible, protegida por sus dioses y su riqueza. No sabían que su oro y sus lujos no les servirían de nada. Alrededor de la 1 de la tarde, el mundo se rompió. Un estruendo ensordecedor, como 1000 truenos a la vez, sacudió la tierra. El Vesubio, la montaña que siempre había estado ahí, tranquila y verde, explotó. Una columna de humo, ceniza y piedra pómez se elevó kilómetros hacia el cielo, tan alta que tapó el sol. La tarde se convirtió en una noche oscura y antinatural. La gente miraba al cielo, petrificada, sin entender lo que sucedía. El pánico inicial dio paso a una carrera por la supervivencia. Algunos, los más sensatos, intentaron huir hacia el puerto, buscando un barco que los salvara. Otros, apegados a sus hogares y posesiones, decidieron quedarse, pensando que era una tormenta pasajera. Cerraron puertas y ventanas, rezando a sus dioses para que todo terminara pronto. Fue el error fatal que selló su destino. La primera lluvia no fue de agua. Fue una lluvia mortal de lapilli, pequeñas piedras volcánicas, incandescentes, y ceniza. Caían con la fuerza de un granizo pesado, golpeando tejados y cabezas por igual. Los techos de las casas más humildes comenzaron a derrumbarse bajo el peso acumulado. Imagina el terror. Estás en tu casa, a oscuras en pleno día, y el techo empieza a ceder, sepultándote a ti y a tu familia. Los que estaban en la calle intentaban protegerse la cabeza con tejas, tablones o lo que encontraran, pero el aire se volvía irrespirable. La ceniza fina se metía en los pulmones, provocando una tos agónica. Cada bocanada de aire era una bocanada de veneno caliente. Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en un laberinto de escombros y cuerpos. Familias enteras, separadas en el caos, se gritaban en la oscuridad, buscando desesperadamente a sus seres queridos. Lo que pasó después fue aún peor. Cuando parecía que nada podía superar ese infierno, el Vesubio desató su arma más letal, los flujos piroclásticos. Eran olas gigantes de gas, ceniza y rocas, a cientos de grados de temperatura, que bajaban por la ladera del volcán a más de 100 kilómetros por hora. Una avalancha de fuego y muerte imparable. La primera ola arrasó la cercana Herculano, vaporizando a sus habitantes al instante. Poco después, le tocó el turno a Pompeya. La gente que había sobrevivido a la lluvia de cenizas no tuvo ninguna oportunidad. Aquellos que se habían refugiado en sótanos y edificios esperando que pasara la tormenta, se encontraron con una muerte súbita y terrible. El calor extremo los mató en una fracción de segundo, antes incluso de que pudieran sentir dolor. Sus cuerpos quedaron congelados en el tiempo, en la misma postura en la que los sorprendió la muerte. Una madre abrazando a su hijo, un hombre acurrucado en un rincón, un perro encadenado que intentaba liberarse. Sus últimos gestos de vida quedaron inmortalizados para siempre. Durante las siguientes horas, varias oleadas de fuego y ceniza siguieron cayendo sobre Pompeya, enterrándola bajo una capa de varios metros de profundidad. La ciudad y sus miles de habitantes desaparecieron del mapa. El silencio se apoderó del lugar donde antes había risas, comercio y vida. Pompeya se convirtió en una tumba sellada, esperando en la oscuridad durante siglos. El relato de Plinio el Joven
que observó la erupción desde la distancia, es el único testimonio directo que sobrevivió. Una carta escalofriante que describe el pánico y la oscuridad que devoraron la bahía de Nápoles. Él describió una nube con forma de pino, la oscuridad total que impedía ver nada, y los gritos de hombres, mujeres y niños llamándose en medio del caos. Su descripción fue tan precisa que hoy los vulcanólogos usan el término erupción pliniana para describir este tipo de catástrofe. Cuando el sol volvió a salir, al cabo de más de un día, reveló un paisaje desolador. Donde antes estaba Pompeya, ahora solo había una llanura gris y silenciosa de ceniza. La ciudad había sido completamente borrada. Los pocos supervivientes que lograron huir nunca regresaron. ¿Cómo podrían? Su mundo había desaparecido. Pompeya permaneció olvidada, un mito, una leyenda susurrada, hasta que en el siglo XVIII unos trabajos de excavación la devolvieron a la luz. Y lo que encontraron no fueron solo ruinas. Encontraron una ciudad congelada en el tiempo. Los arqueólogos, al verter yeso en los huecos que los cuerpos habían dejado en la ceniza endurecida, lograron crear moldes exactos de las víctimas en su último instante de vida. Estos moldes, estas estatuas de dolor, son el legado más impactante y trágico de Pompeya. Nos muestran, sin filtros, el terror humano frente a la furia de la naturaleza. Así terminaron las últimas horas de Pompeya. Una historia de vida cotidiana interrumpida por una catástrofe inimaginable. Una lección de humildad que nos recuerda lo frágiles que somos. Familias enteras, amantes, ricos y pobres, todos iguales ante la muerte. Su agonía nos enseña que, al final, lo único que importa es el instante que estamos viviendo. Si crees que la furia de un volcán fue el final más cruel que pudo tener una ciudad romana, espera a descubrir cómo un emperador loco convirtió la propia Roma en un infierno personal para sus ciudadanos. Si te fascinan estas historias que nos conectan con el pasado, encontrarás muchas más en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo.